Dios les bendiga, hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Espero que se encuentren bien, que hayan tenido una semana de comunión con Dios, de lectura bíblica, una semana donde el crecimiento espiritual se haya visto reflejado seguramente en los tiempos con el Señor que son tan importantes. En la noche del día de hoy, yo quiero presentar a ustedes una enseñanza que he venido trabajando desde hace ya algún tiempo y no había podido terminarla. Y la enseñanza tiene un título bastante comprometedor para cada uno de nosotros y ¿es usted nacido de nuevo o usted ha nacido de nuevo? Y Y el título de la enseñanza tiene su soporte en el capítulo número 3, versículo 3 del Evangelio según San Juan. La Biblia dice que un hombre llamado Nicodemo, un principal entre los judíos, un hombre que pertenecía al Sanedrín, al consejo religioso más importante de la época en que Jesús estuvo en este mundo, y Nicodemo, un fariseo bastante, pero bastante reconocido y respetado de la época. La Biblia dice que llegó de noche a Jesús y, y quiso preguntarle a Jesús muchas cosas, pero en el fondo de su corazón, entre líneas, uno puede darse cuenta que Nicodemo necesitaba saber qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. Y Jesús, conociendo lo profundo de su corazón, le dijo a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esa es una condición eterna de parte de Dios para cada ser humano que haya vivido o que esté viviendo o que vaya a vivir en esta tierra. Es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y después Jesús le dice unos versículos más adelante: de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay una premisa bastante importante, y que tiene que ver muchísimo con la enseñanza. Uno de los mejores libros nunca escritos acerca de Dios se llamó Institutos y lo escribió Juan Calvino. Juan Calvino fue el gran reformador, el hombre que pudo levantarse contra todo el sistema religioso católico romano y comenzar seguramente a predicar un evangelio con mucha más sensatez y con mucha más pureza. Y el libro comienza con una frase bastante interesante. Dice: casi toda la sabiduría que poseemos. Y con esto nos referimos a la sabiduría verdadera y sensata. Está formada por dos partes. Toda la sabiduría está formada por dos partes. Uno, el conocimiento de Dios, y el otro, el de nosotros mismos. Lo que está diciendo Calvino en su libro específicamente es que el gran compromiso de vida que tiene el ser humano en términos de conocimiento está centrado en conocer a Dios y conocerse él mismo. Y uno podría incluso decir que conocerse a sí mismo es más fácil que conocer a Dios, o conocer a Dios es más fácil que conocerse a uno mismo. Pero la verdad es que usted no se puede conocer a usted mismo
si primero no conoce a Dios. La razón por la cual el ser humano se da cuenta de la condición en la que se encuentra es a través del conocimiento primero que tiene de Dios. Cuando el ser humano conoce a Dios, cuando el ser humano conoce a Dios, podrá exclamar como exclamó el apóstol Pablo cuando dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y yo pienso que el principal problema que radica en el corazón del ser humano es que él cree conocerse a sí mismo. Usted encuentra muchísima gente que piensa que ellos no son malos y que no hacen absolutamente nada malo y que por lo tanto no necesitan a Dios para nada y constantemente le dicen a uno: yo no necesito estar de rodillas, yo no necesito estar leyendo la Biblia, yo no necesito estar reunido en ninguna parte porque yo no mato, porque yo no robo, porque yo no hago esto, porque yo no hago aquello. Ellos piensan conocerse a sí mismos y como piensan conocerse a sí mismos, no ven la necesidad de conocer a Dios. El profeta Jeremías en el capítulo número 17, versículo 9, escribe, inspirado por el Espíritu Santo: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y más adelante usted encuentra que Dios dice: yo que escudriño la mente y pruebo los corazones. El ser humano, ningún ser humano, incluso usted y yo, ningún ser humano, hasta el ser humano más, pero más dedicado a las cosas de Dios, sabe lo que hay en la profundidad de su corazón. Ningún ser humano sabe de lo que es capaz de hacer. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El rey David nunca se imaginó, mientras escribía muchísimos de sus salmos en las cuevas y en las montañas de Palestina, que un día iba a quitarle la esposa a uno de sus hombres más cercanos y lo iba a mandar a matar a él para quedarse con ella. Eso nunca estuvo seguramente en la mente del rey David, pero ocurrió. Y la Biblia, el apóstol Pablo dice que el que diga que está firme o el que crea que está firme, ojalá no caiga, ¿cierto? Ninguno de nosotros, ninguna de las personas que nos rodean, ninguno de los que estamos reunidos para escuchar esta prédica, sabemos de qué cosas somos capaces en términos de maldad. El salmista David escribe en el Salmo número 19, referente al tema que yo estoy tocando. Dice David en el Salmo número 19, en el versículo número 12, David dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. El ser humano, en su naturaleza carnal, el ser humano sin Dios no es capaz de discernir qué es malo y qué es bueno. El ser humano sin la ayuda del Espíritu Santo no es capaz de entender qué caminos son perversos y qué caminos son de muerte. Necesita, la Biblia dice, Jesús dijo: cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado. Él convencerá al mundo de pecado. Y basado en esta premisa, basado en la frase que aparece en el libro de Juan Calvino: toda sabiduría que el ser humano posee, ¿cierto?, está formada por dos partes: el conocimiento de Dios y el conocimiento
de nosotros mismos. Si usted no conoce a Dios, si cualquier persona que está sobre este mundo primero no conoce a Dios, será imposible que se conozca a Él mismo. No entenderá sus caminos. A Él le parecerán que sus caminos son buenos. Él creerá que como está llevando su religión es bueno. Él pensará que todo el mundo tendrá la puerta eterna abierta para vivir con Jesús. Él considerará cuál es el camino para llegar a la eternidad con Dios. Pero sin el conocimiento de Dios primero, el ser humano perderá su alma. Pero antes de responder si hemos nacido de nuevo o no hemos nacido de nuevo, necesariamente tendremos que hacernos otra pregunta, y es ¿por qué necesitamos nacer de nuevo? O sea, ¿cuál es la razón por la cual necesitamos nacer de nuevo? En el capítulo número 3, versículo número 8 del Evangelio según San Mateo, y yo quiero que mientras está escuchando la prédica, usted esté leyendo en la Biblia para que la palabra de Dios, que es más cortante que espada de dos filos, pueda hacer el trabajo en su corazón y en el mío como debe de ser. La Biblia dice que Juan el Bautista estaba bautizando ahí en el Jordán y él estaba ahí en el Jordán cuando estaba hablando sobre el bautismo a los fariseos y a los saduceos y a los escribas. Y finalmente les hace una recomendación importante. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y los frutos dignos de arrepentimiento tienen que ser evidentes en la vida de una persona que ha nacido de nuevo. El capítulo 5, versículos 22 y 23 de la epístola de Pablo a la iglesia de Galacia, allá le escribe y le dice: el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. O sea, en otras palabras, a usted y a mí, el Señor nunca nos juzgará porque nos excedimos en amor, porque nos excedimos en fidelidad, porque nos excedimos en dominio propio. Y el fruto del Espíritu significa que una persona que ha nacido de nuevo tiene que evidenciar necesariamente este tipo de frutos. El fruto del Espíritu tiene que ser una persona llena de amor. Y no se le olvide que el amor es incondicional. Cuando digo incondicional, es que usted no podrá amar solamente a los que le aman, sino amar a sus enemigos. Usted tendrá que tener alegría y paz en medio de las situaciones adversas. Usted tendrá que necesariamente, como fruto del Espíritu, usted tendrá que evidenciar que posee paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. O sea que es una condición sine qua non, una condición que no tiene cómo negociarse. Tiene que evidenciar una persona que haya nacido de nuevo, que el fruto de su espíritu denota en él alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. En el capítulo número 3, versículo número 6 del Evangelio de Juan, Jesús dijo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando una persona nace de nuevo, nace con el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios evidenciará esos frutos. De no ser así, entonces
una persona que no ha nacido de nuevo y que seguramente ha pasado por las aguas bautismales y seguramente se congrega y seguramente carga la Biblia, también evidenciará en su vida estas obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, celos, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y Pablo sí continúa diciendo: de las cuales os amonesto, que cualquiera que practica tales cosas no heredará el reino de los cielos. Si usted ve estas obras de la carne, usted encontrará a todas ellas en el mismo nivel. No significa que los homicidios son más graves que las iras o los pleitos, o las borracheras son más graves que la idolatría o la fornicación. Todo esto es exactamente igual. En otras palabras, es necesario nacer de nuevo, porque mientras el ser humano no nazca de nuevo conforme a lo que la Biblia dice, las obras de la carne se evidenciarán en su vida. Necesariamente se evidenciarán en su vida. Pablo escribe en el mismo capítulo de Gálatas, escribe: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En otras palabras, cuando usted murió a este mundo y nació para Jesús, lo lógico es que las obras de la carne hayan sido crucificadas con sus pasiones y deseos, y que nuestra vida de ahí para adelante empiece a evidenciar los frutos del Espíritu. ¿Cierto? No es normal, no es lógico, no es bíblico que un cristiano que haya nacido de nuevo mantenga en enemistades, pleitos, celos, iras o contiendas, por nombrar algunas de las obras de la carne. Pero bueno, hay tal vez 7 razones por las cuales necesitamos nacer de nuevo. Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, Él vino para que el ser humano en esta tierra, por medio del sacrificio del Calvario, la aceptación del sacrificio del Calvario como el medio de reconciliación del ser humano con su Creador, tenga vida, y vida en abundancia. ¿Por qué necesitamos nacer de nuevo? ¿Por qué el ser humano necesita nacer de nuevo? Cualquier persona en este mundo, si no nace de nuevo, no puede ver ni entrar en el reino de los cielos. Eso lo dijo Jesús, ¿cierto? Y a usted y a mí seguramente conocemos gente que son muy buenas personas, seguramente un familiar nuestro, alguien muy cercano. Uno dice: no, él no necesita nacer de nuevo, o no creemos que necesita nacer de nuevo, porque uno lo ve que es buen esposo, buen hijo, buena hija, buen padre, y ha vivido una vida relativamente sensata. Consideramos que no es necesario que nazca de nuevo. Seguramente con una posición muy parecida a la que tuvo Abraham cuando Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y Abraham le dijo al Señor: destruirás al justo con el injusto al mismo tiempo. Permíteme, yo voy y encuentro 50 personas justas, y por amor a los 50 no destruirás la ciudad. Y Dios le dijo: vaya. Y Abraham fue una y otra vez y fue bajando el número y no encontró a nadie justo, porque cuando alguien presenta su justicia frente a la ley de Dios, el ser humano entenderá que ninguna de sus justicias son tenidas en cuenta. El ser humano no podrá justificarse delante de su Creador, dice la Biblia. En Efesios capítulo número 2,
versículo número 1, yo quiero invitarlo a Efesios capítulo número 2, para que leamos, aparece el diagnóstico. La primera razón por la cual usted necesita, o alguien en este mundo necesita nacer de nuevo, es porque el ser humano sin Dios está muerto. Eso dice Efesios 2:1, dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Toda persona en este mundo que no haya aceptado a Jesucristo como su Salvador, como el único camino, como la puerta para entrar a la vida eterna, está muerto en sus delitos y pecados. Eso dice la Biblia. Pero también hay un remedio. Y en el versículo número 5 del mismo capítulo dice: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea que Dios da nueva vida a las personas que le aceptan y le entregan su corazón. O sea que hay un remedio: ir a Jesús. Cuando Pablo en el capítulo 7 de la epístola a los Romanos habla sobre la lucha interna, Pablo dice que hay una ley en sus miembros que lo obliga a pecar, y ahí está también la ley, la ley espiritual, y que se oponen entre ellas, y Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque las cosas que no quiero hacer, esas hago. En otras palabras, esa naturaleza pecaminosa que tenemos todos los que hemos venido a este mundo. El salmista David escribe en el Salmo 51 y dice: en pecado me concibió mi madre. En otras palabras, yo nací, dice David, nací con la tendencia a pecar. Todo ser humano que haya nacido en este mundo nace con la tendencia a hacer lo malo. ¿Por qué necesitamos entonces nacer de nuevo? Porque cuando estamos lejos de nuestro Dios, lejos del nacimiento, estamos muertos a causa de nuestros delitos y pecados. El versículo número 2 de Efesios capítulo número 2 dice así, dice: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todo ser humano, cuando está lejos de Dios, cuando no ha aceptado a Dios como su Señor y Salvador en su vida, no solamente está muerto en sus delitos y pecados, sino que es un instrumento de Satanás en esta tierra. Y por ser un instrumento de Satanás en esta tierra, cuando estamos lejos del nacimiento espiritual, nuestra naturaleza, esta naturaleza carnal, esta naturaleza que no tiene sino obras de pecado, nos hace objeto de la ira de Dios. En el versículo número 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En otras palabras, los juicios de Dios están destinados para todos aquellos que no decidan un día nacer de nuevo, tener una vida espiritual que agrade a Dios. Cuando nosotros estamos lejos de un nuevo nacimiento, amamos más las tinieblas y odiamos la luz. Váyase al Evangelio de San Juan capítulo número 3. El capítulo 3 del Evangelio según San Juan es una cosa extraordinaria, muy extraordinaria. Dedíquese a leerlo desde el versículo número 1 y encontrará en él unos versículos bastante reconfortantes, y más que reconfortantes, unos versículos que ayudan en el fundamento de la vida cristiana.
el versículo número 19 y versículo número 20, dice del capítulo número 3, dice la Biblia que Jesús dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y el versículo 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El ser humano sin Dios, la persona que no tiene a Dios como el fundamento de su vida, prefiere no venir a entregar su vida a Dios para que no sean reprendidos sus vicios. Yo recuerdo una vez una amiga de mi esposa, la estábamos evangelizando y ella dijo, yo no me entrego a Dios porque yo no voy a dejar de bailar por nada del mundo, yo no voy a dejar de ir a una discoteca, yo allá la paso muy bien. Y si yo me entrego a Dios, entonces tendré que dejar de ir a las discotecas y a los lugares nocturnos. Y a mí me gusta eso. Yo no voy a entregar mi vida a Dios. Lo que dijo Jesús en el versículo número 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El ser humano sin Dios no quiere ir, no quiere nacer de nuevo porque está feliz con la vida de pecado. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Por qué hay que nacer de nuevo? Porque si no nacemos de nuevo, somos incapaces de obedecer la ley de Dios o de agradarle. Cuando alguien nos dice a nosotros que así como está bien, que Él sabe cómo agradar a Dios, que Él no necesita entregar la vida a Dios por completo, porque Él ya conoce y Él sabe cómo llegar al cielo, ¿cierto? Está totalmente engañado. En el capítulo número 8 del libro de Romanos, usted encuentra que Pablo le escribe a la iglesia, a los romanos, y en el versículo 7 y 8 del capítulo número 8, la Biblia dice así, dice Pablo, por cuanto los designios de la carne son enemigos contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Pablo está diciendo, una persona carnal, una persona que no haya nacido de nuevo, es imposible que agrade a Dios y le obedezca, porque los designios de la carne son enemigos, tienen enemistad con Dios. Y en el versículo número 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es imposible que agraden a Dios. Usted o alguien podrá regalar un barrio entero de casas para los pobres. Si vive según la carne, la Biblia dice en el libro de Proverbios que los sacrificios del impío son abominación a Dios. O sea, Dios no recibe eso. Así sea que la persona regale 20 millones de mercados a la gente pobre, son abominación a Dios. Si alguien no nace de nuevo, es incapaz de aceptar la palabra de Dios. No se puede aceptar la palabra de Dios. Cuando una persona nace de nuevo y uno le lee la Biblia y le dice, mire, Dios manda esto, la Biblia dice oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? La persona que ha nacido de nuevo dice, sí, la Biblia dice así. Muy duro y todo, pero dice la Biblia así. La Biblia dice que hay que diezmar y el que ha nacido de nuevo dice, sí, hay que diezmar. Yo recuerdo un hermano en la fe que quiero mucho, un compañero de trabajo recién convertido. Y él se me arrimaba y me decía, hermano César, dígame qué hay en la Biblia que usted no me haya dicho, que yo necesito saber todo lo que Dios quiere de mí. No me oculte nada, que si está en la Biblia, yo lo voy a obedecer.
En Efesios capítulo número 4, versículo número 18, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, y en el capítulo número 4, versículo 18, dice así la palabra de Dios. Dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. O sea, Pablo dice que el que está lejos de Dios, el que no ha nacido de nuevo, tiene el entendimiento entenebrecido. Y después dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Es imposible que una persona que no haya nacido de nuevo pueda aceptar lo que dice la palabra de Dios. Dios, a través de David, escribe y dice: ¿qué tiene que hablar el impío de mis leyes? ¿Qué tiene que hablar un impío de la ley de Dios? Nada. Porque ellos son incapaces de entender y de aceptar lo que en la Biblia hay. Una persona que no ha nacido, que no haya nacido de nuevo, no es capaz de acudir a Cristo, de aceptarlo como su Señor y como su Salvador. En 1 Corintios 12:3, la Biblia dice en el capítulo número 12, versículo número 3 de 1 Corintios, usted encuentra que la palabra de Dios dice así: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie que hable por el Espíritu de Dios es capaz de despreciar a Jesús. Y en Juan capítulo número 6, versículo número 44, usted encuentra en el versículo 44 del capítulo número 6 que la Biblia dice así: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día de postrero. Nadie, absolutamente nadie, por voluntad propia, nadie puede ir a Jesús si no ha nacido. En la lejanía en que un ser humano se puede encontrar por rechazar a Jesús, sus corazones se ponen como de piedra. El capítulo número 36, versículo 26 del libro del profeta Ezequiel, usted puede leer en el versículo 26 del capítulo número 36, el profeta Ezequiel escribe y dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Cuando el ser humano acepta a Jesús en su corazón, Dios le pone un corazón de carne y le quita ese corazón de piedra para que se vuelva sensible a la palabra de Dios, se vuelva sensible a las cosas de Dios. Existen 6 evidencias. 6 evidencias. Ya vimos por qué es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué es necesario ir a Jesús? ¿Por qué es necesario crucificar la carne y sus deseos? ¿Por qué es necesario ir a Jesús y crucificar y someter los deseos de la carne? El apóstol Pedro escribe y dice: amados, yo os pido como a peregrinos que batalléis contra los deseos de la carne que batallan contra el alma. Pedro está diciendo: mire, yo le pido como peregrino. En otras palabras, yo sé que esto va a pasar, la ciudadanía nuestra está en los cielos. Pelee contra los deseos de la carne que batallan contra el alma. Pero existen 6 evidencias. 6 evidencias que debe tener toda persona que ha decidido vivir una vida espiritual
agradable a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La primera de ellas es que no comete habitualmente pecados. Juan escribe en su primera epístola en el capítulo 3, versículo 9 y dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahí no dice que no peca, no practica el pecado. Indudablemente la Biblia dice en la misma epístola de Juan que que el que diga que no ha pecado hace a Dios mentiroso. Pero nosotros no practicamos el pecado. Nuestra conciencia ya no está cauterizada. Cuando uno ha nacido de nuevo, uno le duele pecar. Uno sabe cuándo ha pecado. Antes de nacer de nuevo, como uno no conoce a Dios, el ser humano no tiene conciencia de si pecó o no pecó. Una persona que ha nacido de nuevo, cuando dice una mentira, sabe que pecó, por pequeña que sea. Una persona que ha nacido de nuevo sabe que cuando tuvo momentos de ira, uno dice: pequé, no debía haberme enojado de esta manera, actué mal. Cuando una persona ha nacido de nuevo sabe que respondió groseramente a otra persona y no debió haber sido así. Todo aquel que es nacido de Dios no practica pecado, tiene una conciencia ya de que cuando peca ha ofendido a Dios y entonces corre a la cruz del Calvario a lavar su pecado. Una segunda evidencia es que cree en Cristo. Una persona que ha nacido de nuevo sabe que el Señor Jesús fue el Mesías, el Salvador del mundo. Juan escribió y dijo: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Cuando usted encuentra a alguien en la calle y usted le pregunta: venga, ¿usted sabe que Jesucristo fue el Mesías esperado como Salvador del mundo? Y cuando esa persona dice sí, entonces esa afirmación de decir sí lo tiene que llevar al arrepentimiento. Pero creer por creer que Jesucristo es el Mesías no es suficiente. Todo aquel que cree, esa palabra creer en el griego significa aceptarlo como su Mesías. Todo aquel que acepta a Jesús como su Mesías es nacido de Dios. Y en primera de Juan 2:29 dice: todo aquel que hace justicia es nacido de él. Una evidencia de haber nacido de nuevo es que usted y yo tenemos que practicar la justicia. Cuando veamos cosas que no son, cuando veamos actos, nos tiene que doler el corazón, tenemos que ser movidos a misericordia constantemente. Todo aquel que es nacido de nuevo practica justicia. Todo aquel que es nacido de nuevo tiene un corazón dispuesto a la justicia divina, a actuar como Dios actuaría frente a los hechos que estamos viendo. Todo aquel que es nacido de nuevo, dice Juan en el capítulo 3, versículo 14, tiene que amar a los demás cristianos. Juan escribió: sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Usted sabrá como evidencia, usted mismo, yo mismo me daré cuenta si he nacido de nuevo, si en mi corazón hay dolor, pero bastante dolor, un dolor que casi no lo podamos soportar porque nos damos cuenta que un hermano en la fe, que una persona incluso que no conocemos, está pasando trabajos. Juan escribió: sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. En que nosotros podemos salir corriendo a socorrer, a acompañar, a consolar, a abrazar a un hermano que está en alguna necesidad. Y nosotros también sabemos si hemos nacido de nuevo, si vencemos el mundo. Juan escribió: todo aquel que es nacido de Dios vence el mundo. Juan escribe también y dice que el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y en el capítulo 5, versículo 18,
Juan escribe y dice que todo aquel que es nacido de nuevo se mantiene puro. Aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, se mantiene puro. Todo el tiempo, todos los días está pidiéndole a Dios. En la madrugada, seguramente la oración del que ha nacido de nuevo es: Señor, permíteme hoy tener una vida espiritual agradable a ti. Permíteme, Señor, no ceder hoy ante la tentación. Señor, dame fuerza. Señor, muéstrame cuando vaya a pecar. Se mantiene puro. 6 evidencias de haber nacido de nuevo. 6 condiciones, 6 características que demuestran que una persona ha nacido de nuevo. Y esas 6 características de una persona que ha nacido de nuevo son la consecuencia lógica y directa del fruto del Espíritu. Una persona que tenga paz, que tenga amor, que tenga gozo, que tenga benignidad, que tenga dominio propio, que sea mansa. Seguramente las 6 evidencias de haber nacido de nuevo aparecerán como consecuencia lógica y directa. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En otras palabras, Jesús está diciendo: si alguien no viene a mí, no puede tener vida, y vida eterna, y vida en este mundo. No puede tener paz, gozo, no puede tener alegría, no puede tener benignidad, no puede sentir mansedumbre mientras está en esta tierra, si no va a Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. El ser humano, toda persona, todo ser humano que está en esta tierra, si no ha aceptado a Jesús como el Salvador de su vida, entonces está muerto en sus delitos y pecados. Eso dice la Biblia. Yo le doy gracias a Dios, y yo creo que usted también le da gracias a Dios, porque Él nos ha permitido conocerle. Él nos ha permitido llegar a Él. Seguramente tenemos que seguir caminando y esforzándonos todos los días por tener una vida agradable a nuestro Señor, por entender que la vida espiritual, mire, yo le digo una cosa: si nuestra vida espiritual no crece, las obras de la carne van a predominar y se van a enseñorear de nuestros caminos. El nacer de nuevo nos permite ver el reino de Dios. El tener un nuevo nacimiento nos permite tener una vida gozosa en Cristo Jesús. ¿Y cómo necesitamos hoy una vida llena de gozo, llena de confianza, llena de esperanza, frente a un mundo lleno de injusticia, frente a un mundo totalmente desbaratado, frente a una situación mundial totalmente incomprensible? Todo el mundo, los países enteros, los intelectuales, los economistas, la ciencia médica, todo el mundo no sabe para dónde coger. Y la respuesta estaba ahí hace 2000 años. Jesús dijo: yo soy el camino. En otras palabras, si ustedes vienen a mí, les voy a enseñar la verdad y les daré vida. Y les daré vida. Yo espero, mis queridos hermanos, que esta semana sea una semana, la semana que comienza mañana, llena de la bendición de Dios. Una semana llena del favor de Dios. Una semana llena de comunión con Dios en oración y lectura bíblica. Que el Señor Jesucristo los bendiga, los guarde, los proteja y los llene de su amor
y de su misericordia. Que el Señor los bendiga grandemente, mis hermanos. Dios los guarde.